Vamos con la penúltima ponencia de esta mesa y es la que se titula De la visualidad analógica a la transmedialidad en el graffiti de escritores. Nos la compartirá el doctor Marco Tulio Pedrosa Amarillas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de nuestro país, México. Él cuenta con estudios de licenciatura en etnología, de maestría y doctorado en antropología social por la ENA. Es profesor del posgrado en antropología social en la misma institución. Su tema de investigación desde que era estudiante de la licenciatura en etnología es el grafiti de escritores en la Ciudad de México. Durante sus estudios de posgrado, amplió su tema de investigación al grafiti de escritores y la Pichcao en distintas ciudades de Brasil. Desde el año 2013 es coordinador del comité organizador del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, el cual se realiza anualmente en la ENA. Ha publicado artículos sobre esta temática en revistas de circulación nacional e internacional, así como en distintos libros de producción nacional y también internacional. A partir del año 2023, el presente, amplía su zona de investigación al grafiti de escritores en la Sierra Otomí-Tepehua y al grafiti de escritores en la ciudad de Puebla. Desde el año 1998 es conocido dentro de la cultura de los escritores de grafiti como Kip Cafe. Adelante, mi doctor Marco Tulio. Somos sus escuchas. Adelante. Gracias. Bueno, el título de la ponencia ya lo dijeron y está ahí en la pantalla, así es que voy a comenzar la presentación. Primero, quiero aclarar que pues, el abordaje que hago del tema siempre ha sido desde la epistemología de la complejidad y la transdisciplinaridad. Voy a hacer un pequeño recuento histórico de qué pasa con esta propuesta y la importancia que tiene que ver con la investigación. Entonces, lo primero que llama la atención es que desde el 94 ya la transdisciplinaridad proponía la existencia de diferentes niveles de realidad que estaban regidos por diferentes lógicas y también la existencia de una dimensión transcultural. Del mismo modo, se reconoce la existencia cósmica y planetaria de la especie humana. Un poco nos recuerda lo que acaban de exponer los compañeros. Bueno, esta epistemología no anula el enfoque disciplinario, al contrario, lo incorpora, lo hace parte de su tejido. Aquí hay una unificación semántica entre las acepciones, entre, a través, más allá de las disciplinas. La ruptura de las disciplinas que ya han mencionado en otras ponencias que me anteceden el día de hoy. Esto implica una racionalidad abierta que se opone al formalismo, que se opone a la objetividad, que se opone a la exclusión del sujeto. También implica un diálogo, una apertura y pues es transreferencial, es transdimensional y es transhistórica. Pero aquí nosotros no hacemos una separación entre las propuestas de la transdisciplinaridad y la complejidad, al contrario, las unificamos y de ahí unimos otras disciplinas. A partir de estas propuestas, pues tenemos varias rutas de análisis en las que vamos a destacar la transrealidad, la transculturalidad, la transsubjetividad, hasta llegar a la transmedialidad. Bueno, primero que nada, la epistemología de la transdisciplinariedad propuesta por Basarab Nicolescu es axiomática, tiene estos tres axiomas que tienen ahí en pantalla, el ontológico, el lógico y el de la complejidad. Entonces, en esta propuesta de Basarab Nicolescu, la complejidad está incluida en el tercer axioma. Vamos a ver qué dicen estos axiomas. El axioma ontológico, pues dice que existen en la naturaleza y en nuestro conocimiento de la naturaleza diferentes niveles de realidad y correspondientemente diferentes niveles de percepción. Entonces ya en esta propuesta, pues no está en duda, ¿no? La existencia de diferentes niveles de realidad, lo que ya se habría planteado desde el primer Congreso Mundial de Transdisciplinaridad en los 90, por allá en Arrábida, Portugal.
El segundo axioma, que es el lógico, es el que dice que el paso de un nivel de realidad a otro es asegurado por la lógica del tercer incluido. Esta lógica del tercer incluido me recordó mucho ahorita que los compañeros hablaban de esta capacidad neumática, si no mal recuerdo, en la que todos estamos conectados por ese aire o ese soplo vital, ese aliento, ¿no? Entonces hay algo que nos permite pasar de un nivel a otro. El tercer axioma, el de la complejidad, plantea que la estructura de la totalidad de niveles de realidad o percepción es una estructura compleja, es decir, cada nivel es lo que es porque todos los niveles existen al mismo tiempo. Entonces también, bueno, no lo puse explícitamente aquí, pero también esto se articula pues directamente con los planteamientos de Morán y también con los de Yuri Lotman acerca de la semiósfera, en donde todo está unido, ¿no? No hay tal separación. Lotman lo plantea en términos de un continuum semiótico que une tanto a sujetos como a culturas, en un sistema planetario, como plantea Morán también. Bueno, entonces tomando estos tres axiomas, vamos a entender la emergencia de la transrealidad que surge en el seno de esta epistemología de la transdisciplinariedad. Entonces, ¿qué esto de la transrealidad? Pues nos va a implicar la pluralidad compleja y la unidad abierta de las realidades, las culturas y los sujetos. Esto que en términos, por ejemplo, de Edgar Morán es planteado como la unitas multiplex, ¿no? La unidad de la diversidad. Ya he participado en ese coloquio. La ocasión anterior planteaba esta idea de la unitax multiplex del graffiti planetario, pero hoy me voy a enfocar en otras líneas de investigación. Eh, en la transrealidad, pues el sujeto es entendido como una interacción sujeto-objeto, ¿no? También incluso puede plantearse como un sujeto-objeto autorreflexivo sobre sus propias prácticas. Como leyeron en mi síntesis curricular, yo también soy escritor de graffiti y pues también tengo esta parte autorreflexiva desde mi formación académica. Entonces, en esta transrealidad o en la existencia de estos múltiples niveles de realidad, se hacen accesibles al conocimiento gracias a los diferentes niveles de percepción que existen en los sujetos. Es decir, en estas distintas realidades que el sujeto vive simultáneamente, hay distintos niveles de percepción. Y esto pues nos los da el lenguaje, tanto el lenguaje materno en términos de la semiótica de Yuri Latman, por ejemplo, es un sistema modelizante primario y tenemos otros sistemas modelizantes secundarios como los lenguajes especializados, ya sean académicos o empíricos. En este caso, la práctica que yo analizo, el sujeto la concibe como que no tiene relación con un conocimiento academizado, sino más bien se desarrolla mediante un proceso cognitivo que no tiene que ver con instituciones académicas o institucionalizadas. Aquí en el sujeto de la transrealidad sería un sujeto transdisciplinario, lo que se articula con lo que otros compañeros han expuesto hoy como el sujeto complexo o el homo complexus que aparece en Morán. Y aquí, pues, en los sujetos, en esta propuesta de la transrealidad, pues, en el sujeto se articulan distintos niveles de percepción que le permiten interactuar con diferentes niveles de realidad o con la transrealidad, ¿no? Estos distintos niveles de realidad que están ocurriendo simultáneamente y en los que estamos inmersos. Específicamente en esta ponencia me voy a enfocar en los niveles de realidad analógicos y los niveles de realidad digital y obviando el nivel de realidad cultural, ¿no? Ahorita vamos a hablar de otros tantos niveles que existen. Para Basarab Nicolescu, por ejemplo, estos niveles de percepción son de hecho niveles de realidad del sujeto, mientras que los niveles de realidad son de hecho niveles de realidad del objeto, ¿no? Y pueden cambiarse en esta propuesta, se pueden cambiar los papeles entre sujeto y objeto. Pero bueno, en esta propuesta lo que nos interesa es lo que Nicolescu plantea para los sistemas naturales. Entonces ahí él reconoce el nivel macrofísico, el nivel microfísico y el ciberespacio-tiempo. Para los sistemas culturales reconoce el nivel de sujeto, el nivel geográfico e histórico, que puede ser de una comunidad, sea una familia o una nación, y el nivel comunitario, ciberespacio-tiempo, y el nivel planetario. También Edgar Morán tiene algunas propuestas sobre niveles de realidad
en los cuales se materializan las identidades humanas, la identidad de la que hablaban los compañeros que me anteceden. Entonces, estas identidades se desarrollan en el nivel también comunitario, nacional y en el planetario, que el planetario lo podríamos entender como transnacional, y también en el nivel cósmico. Entonces hay una relación entre todos estos niveles, no existe una separación, ni en la propuesta de Basarab, ni en la propuesta de Edgar Morin. La siguiente línea de investigación que hay que explotar sería la de la transculturalidad. Entonces, pues, desde estas propuestas tanto de Edgar Morin, como de Basarab Nicolescu, como de Yuri Lotman, como de otros varios antropólogos, la cultura se desarrolla a partir de interacciones sujeto-objeto que ocurren simultáneamente y recursivamente en la transrealidad. Entonces, aquí la transculturalidad implicaría esta existencia de una pluralidad compleja y una unidad abierta de todas las culturas, que es lo que las une y las separa al mismo tiempo. Es lo que dice Edgar Morin, ¿no? Estamos unidos por la cultura, estamos unidos por el lenguaje, pero al mismo tiempo estamos separados por la cultura y estamos separados por el lenguaje, ¿no? Esta transculturalidad entonces asegura la coexistencia de la multiplicidad de culturas, las cuales en su conjunto constituyen la dimensión planetaria de las culturas humanas. Entonces tenemos una dimensión local y una dimensión planetaria de los aspectos culturales. Este eje de lo transcultural nos lleva al siguiente eje, que es la transsubjetividad. En esta epistemología de la transdisciplinaridad, el sujeto entonces es entendido en esa interacción con el objeto. Ninguno se encuentra aislado como en los postulados de las ciencias clásicas. Estos dos, el sujeto y el objeto, hacen parte de la pluralidad compleja y de esa unidad abierta y múltiple de las culturas y de los niveles de realidad. Entonces, esta transsubjetividad definida por esa interacción entre sujetos y objetos, pues puede ser intracultural o transcultural. Entonces tenemos interacciones que suceden al interior de la cultura y que suceden con otras culturas, ¿no? Y esto en términos de la propuesta de Basarab Nicolescu, solamente es posible por esta cuestión del tercer incluido, por esta cuestión de esta cosa que nos hace estar conectados a todos, ¿no? A través de este soplo divino o este aliento que se mencionaba en la exposición anterior. Entonces, en esta investigación, pues creemos que la transsubjetividad produce la existencia permanente de las culturas con sus múltiples niveles de realidad. Y simultáneamente cada cultura junto con sus niveles de realidad, produce los diversos tipos de objetos que en su conjunto las constituyen. Es decir, esta cuestión de la recursividad o del bucle tetralógico que está presente en la propuesta de Edgar Morin. Entonces, para resumir lo que acabo de mencionar acerca de la transsubjetividad, pues implicaría básicamente interacciones transsubjetivas y estas pueden ser intra o transculturales. De lo que retomo de Basarab Nicolescu y Edgar Morin acerca de los niveles de realidad que existen, pues entonces este análisis se centra en el metanivel de la cultura, en el nivel de la práctica artística cultural y en el nivel de la imagen visual analógica, producto de dicha práctica, junto a su posterior digitalización. Aquí en el tercer punto, bueno, no me da tiempo de exponerlo todo, pero hay veces que la producción de la imagen visual comienza en la cuestión digital, es decir, se diseña un boceto en una tableta, en un teléfono celular a través de una aplicación, se toma como referencia para después realizar la imagen visual analógica que se pinta materialmente sobre el muro y después se vuelve a digitalizar para subir a las redes sociales. Pero bueno, ahorita voy explicando estos procesos. Entonces tendríamos así ubicar primero la cultura, después la práctica y después el resultado de la práctica. Bueno, principalmente los fines de la imagen visual analógica pues serán autocomunicativos, pero también tendrán esta comunicación extracultural o inclusive transcultural, ¿no? Esencialmente el graffiti es una práctica que tiene un resultado
material que tiene como finalidad ser visto, ¿no? Interpelar la visualidad del otro, interpelar la mirada, inculcar el conocimiento de estos otros tipos de mirada. Ya planteado aquí en este coloquio esta idea de una semiosfera del grafiti planetario, la unitas múltiplex del grafiti planetario se llamó mi tesis de doctorado, en donde en el centro tenemos una convergencia cronotópica de distintas semiosferas de grafiti en todo el planeta. Esto podemos ir, estos sistemas de escritura urbana comienzan antes de Cristo. La arqueología se ha encargado de investigar este tipo de grafiti. Podemos definirlo como grafiti arqueológico. Hay grafiti político que se pone como muy de moda entre los análisis sociales y culturales a partir de los 60 de las revueltas del Mayo francés, que después se hicieron globales. Tenemos como mexicanos el referente de graffiti chicano, o del graffiti de los cholos, de la cultura sud-suite, desde la década de del 1940, ¿no? En la ciudad de Los Ángeles. Tenemos pandillas afroamericanas en Los Ángeles desde los 50, tenemos pandillas en la ciudad de Nueva York desde los 70, y el que nos interesa serían los escritores de graffiti en en la época de los 70 en Nueva York, que es de donde viene esta práctica que yo analizo desde hace algunos años y que se reproduce en el mundo. Aquí en México llega aproximadamente desde la década de 1990 y desde ahí pues ya podemos contar que tiene como un poquito más tenemos sujetos que tienen como un poquito más de 30 años practicando este tipo de grafiti. Pero bueno, entonces, ¿qué es? Para hacer la propuesta del análisis, pues implica, por supuesto, la epistemología de la complejidad, la de la transdisciplinaridad, la antropología urbana, la antropología virtual, la postimperialista, los estudios transmedia, la semiótica visual, y otros campos que no quise poner por el tema del tiempo. Me centraría entonces en definir qué es la cultura visual y la transmedialidad en el grafiti de escritores. Entonces tenemos que hemos usado propuestas del análisis cultural de la imagen de Ardevol y Montañola, de la imagen compleja y de las propuestas de la imagen compleja de Catalá, que es en español, y del postimperialismo de Gustavo Lins Ribeiro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Principalmente la cultura de escritores de graffiti es visual. Se dedica a producir imágenes visuales y, como ya expliqué, este proceso, la imagen visual en su producción es analógica y después se digitaliza, se hace circular en las redes. Y estos autores, por ejemplo, Ohama y Torop, que Torop es un continuador de las ideas y es un representante de Yuri Lotman actualmente en la escuela de Tartu, ya lanza esta categoría de mediásfera, ampliando un poco la propuesta de Lotman de la semiósfera, en donde pues ya están implicadas las comunicaciones digitales. Otros autores hablan de ecosistema digital o de cultura transmedia. Entonces, estos son otros campos que han alimentado también el andamiaje teórico de la investigación. Entonces, solamente voy a retomar una cita de un autor para definir la transmedialidad, que es Ohama y Toro, y nos dice al respecto lo siguiente: la transmedialidad se aborda como un mecanismo autocomunicativo de la cultura que también cumple funciones tanto creativas como mnemotécnicas, que a su vez son igualmente esenciales para la preservación de la identidad cultural. Entonces, bueno, esto es una extensión de las propuestas de Lotman hacia esta mediásfera, ¿no? Hasta esta era de la cultura digital. Entonces, rápidamente, ya que sí me quedaron unos minutos, voy a poner el ejemplo. El ejemplo viene del colectivo HCB, que es una agrupación de escritores de graffiti otomís de la Sierra Otomí Tepehua, entre los estados de Puebla e Hidalgo. HCB significa en español personas de fuego. Bueno, estas son unas fotos que extraigo de la página de Facebook del colectivo HCB. Si gustan, pueden darle un like y seguirnos. Yo, como grafitero, hago parte de este colectivo, y ese es un ejemplo de transculturalidad, porque entonces justamente esta imagen que está en la portada de la página de Facebook, que es una fotografía digital por obvias razones, pues ya integra todo esto que les he venido explicando. Es el resultado de la práctica, es el final del graffiti ya realizado. Este es el primer mural que realiza el colectivo HCB
el día que se conformó. Entonces, retrata a nivel icónico o iconográfico, encontramos pues este contexto en el que fue realizado, que sería la pandemia del COVID, ¿no? Esto fue realizado en el 2021, si no mal recuerdo, en la Sierra Otomí-Tepegua. Entonces tenemos como dos personajes. El de la izquierda pues sería este representante de la ciencia médica que está combatiendo el COVID. Un poco la careta está con nuestras cuarteaduras porque simboliza las carencias que tiene el Estado para solventar todos los insumos para combatir una pandemia de esta magnitud. Y del lado derecho pues tenemos el campesino de la zona que sale a trabajar con su machete en mano. Entonces este sería como el ejemplo que quería traer. Algunos de los integrantes del colectivo Haitsibi son hablantes de otomí y otros no. Unos son de Hidalgo, otros son de Puebla. Por ejemplo, en el centro de la imagen se puede ver la artesanía de Shakira que también realizan en Zapablito, Paguatlán, Puebla, los artesanos otomís que viven ahí, que también se fabrica el papel, la mate en esta comunidad. Entonces, esta siguiente imagen que quería presentar es de un mural que se realizó en Puebla en el 2022, en octubre. Aquí los integrantes del colectivo Kaitsibi fueron a participar a Puebla en un coloquio que se llama Otopames, Coloquio Internacional Otopames, que se ocupa de investigación acerca de los pueblos otomís y pames. Y entonces aquí aprovechamos para hacer este mural en un pueblo histórico de Shanenetla. Entonces el proceso es lo mismo. Hay una producción visual, analógica, se toman fotografías durante el proceso y después se socializa en las redes sociales, ¿no? Entonces, este es un tercer ejemplo, ay, perdón, ese es un tercer ejemplo que quería traer, que igual es el colectivo Haitsibi, participando en mayo de este año en el Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle que organizamos en la Escuela Nacional de Antropología. Entonces, esta idea de la visualidad analógica a lo digital, quería ilustrarlas con estas imágenes y pues dejar abierto aquí pues sí, a las dudas y preguntas, ¿no? Que es lo que es lo más rico de los coloquios. Entonces, pues bueno, yo puse un poco de bibliografía sobre lo que dije y me parece que las presentaciones también estarán disponibles posteriormente para todos los participantes. Entonces, pues solamente agradecer la participación y la escucha de todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco Tulio Pedrosa Amarillas. Muy agradecido por esta brillante y maravillosa exposición, otra mirada de lo que es el graffiti. Estamos acostumbrados a verlo desde otro pensamiento, desde el poder, y bueno, ahí se generan muchas cosas, ¿no? Pero esta es otra visión. Vamos a ceder la palabra a algunos compañeros que tengan algunas inquietudes, algunas compañeras, algún comentario, algo que quieran abonar, algunas dudas. Aquí está el doctor Marco Tulio dando el rostro para responderles. Maestro Pedro, auxílienos por ahí a ver si usted tiene como dijo hace ratos, no se amontonen, no todos al mismo tiempo, por favor. Sí, Compañeros, compañeras. A ver, es, doctor Pedro. es interesante la exposición. Lástima de que en estos espacios de ponencia siempre el tiempo no impide extendernos, ¿no? Un poco Sí, más. es cierto. Porque sí se hubiera sido interesante escuchar un graffiti por allí, un diseño y despedazar ese diseño para ir viendo cada uno de los conceptos que fueron exponiéndose, ¿no? Exacto. Lo mismo pasaba con las otras exposiciones donde había mucha información en la imagen, pero Así es. no alcanza el tiempo. Entonces, hay, digamos, allí una pregunta que tengo, ¿no? Es en relación a la física cuántica y que tiene que ver, no sé si en tu discurso, cuando se hablan los niveles de realidades y que todo existe,
No sé si por allí se está retomando esta parte de la física cuántica, ¿no? Que existen todas esas posibilidades, es lo que señala la física cuántica, y que uno colapsa una, ¿no? De todas las múltiples que existen, colapsa una, pero aquí, cuando hablas de niveles de realidad y retomas a Basarab, no sé si ese concepto está aplicado ahí. Adelante, maestro Marco Tulio. Sí, Pedro, muchas gracias. Voy a poner otra vez la presentación. Y sí, entonces, al igual que los compañeros que anteceden, pues bueno, ya no me da tiempo. Lo más importante en estos coloquios es siempre lo académico, ¿no? El soporte, el andamiaje teórico, metodológico, etcétera. Pero bueno, a nivel personal, yo tengo la fortuna de conocer a estos compañeros a través de la realización de este congreso transdisciplinario que hacemos. Aquí, es la primera vez, este personaje que alcanza a ver aquí es Necio, es la firma del escritor de graffiti, y aquí hay una representación de un recorte, ¿no? Ellos recortan en la dimensión ritual, ellos recortan. Entonces, si pueden ver acá del lado derecho está el xochijarro que es conocido como el saumerio. Ay, se fue la imagen. Ah, ahí está. Esa. El xochijarro que es conocido como el saumerio, ¿no? Que es donde se pone el copal. Y del otro lado está el aerosol, la lata del aerosol. Entonces hay una dimensión totalmente sagrada. O sea, para un escritor de graffiti, a lo mejor no se expresa explícitamente, pero es una conexión sagrada con la práctica. Y ahí está la física cuántica. Realmente todo es posible. Entonces voy a regresar aquí a esta parte, en donde pasa lo mismo. Entonces, del lado derecho está el xochijarro y del lado izquierdo está la lata del aerosol. Entonces el enunciado visual lo que retrata es, bueno, voy a presentar aquí, si alcanzan a ver, esta es la taza del colectivo y el eslogan del colectivo es somos memoria, raíz y aerosol. Entonces ahí ellos articulan en esta idea de la transrealidad, porque ellos viven una transrealidad, viven en múltiples niveles de realidad al mismo tiempo. Es decir, como mencioné, algunos no son hablantes de otomí, sin embargo, no son hablantes de otomí por este sesgo generacional que todos conocemos a nivel nacional, que muchos hablantes de lengua no permiten a sus hijos seguir hablando la lengua por el tema de la discriminación racial que puede derivar en violencia y muertes y temas muy atroces. Entonces, algunos no son hablantes, sin embargo, ellos consideran que se vive dentro de la dimensión ritual de la cultura. Entonces, por eso el compa Artok siempre pinta el saumerio, porque está haciendo esa referencia a esta dimensión sagrada, ¿no? A esta conexión que decía el compañero que me antecedió entre el aire, que todos compartimos. Entonces, cuando se creó el colectivo, ellos eligieron el fuego, porque el fuego también en muchas de las culturas, Sibi, en Otomí, el fuego es el abuelito, ¿no? El abuelito de todo. En otras culturas se plantea como uno de los 4 elementos, ¿no? Aire, tierra, fuego, tierra, etc. Entonces el fuego, aquí está la dimensión sagrada. En el centro estaría como el sol, prácticamente emularía a nivel icónico a lo que hacían los nahuas con la iconografía de Tonatiuh, que conocemos todos, que está en la piedra del sol, ¿no? Aquí en el centro. Y están el diálogo. Podemos ver que también del saumerio sale esta vírgula del habla, que también está en los códices náhuatl, y del mismo modo sale la vírgula de la lata de aerosol y salen otras llamas de fuego. Y finalmente en el centro se unen las dos y se saludan. Es decir, hay un contacto sagrado entre lo antiguo, por eso dicen somos memoria por lo antiguo, por la profundidad de la memoria histórica, somos raíz, igual por lo antiguo, pero también somos aerosol. Es decir, a lo mejor no somos hablantes de otomí, pero conocemos la cultura, no nos sabemos expresar en el lenguaje otomí, pero nos sabemos expresar en un lenguaje visual que también nos refiere a lo sagrado. Entonces, uno de los proyectos del colectivo HCB es tener una cantidad de murales en la Sierra Otomí Tepehua, que a lo mejor no, ellos no se dedican mucho al tema de las letras, pero sí al tema de la imagen visual. Y estos enunciados visuales se componen principalmente de elementos rituales que ocurren en la comunidad. Es decir, representan
pictóricamente a gente que pues son especialistas rituales, o el curandero como le llaman, o a la curandera como le llaman, o a los bailes, ¿no? A las danzas de la región, y así se han estado haciendo varios murales por la zona Otomí-Tepehua. Aquí en la esquina inferior derecha hay una referencia a un recorte de papel. Los otomís, cuando hacen rituales, recortan en un papel, papel de China, periódico, revolución, todos los personajes que van a participar, tanto humanos como no humanos. En este caso, el recorte que se simbolizó acá es el recorte de la estrella que conocemos como Venus, la primera luz del día o la última de la tarde. Entonces aquí, pues principalmente hay elementos religiosos que sí nos hablan de esa partícula sagrada que se plantea desde la física cuántica, o de este tercer incluido que planteaba Sarval Nicolescu. Pero sí, por supuesto que está pensado en esta idea, y este ejemplo lo quise traer porque justo este colectivo HCB pues representa esa existencia en la transrealidad. Son otomís, no hablan español, pero hacen graffiti, participan de la vida ritual de su comunidad y tienen ese proyecto de estar llenando con imágenes visuales el reforzamiento de la identidad cultural, ¿no? Entonces ahí está la transculturalidad operando en su máxima expresión. Pero bueno, sería eso para ilustrar un poquito, porque daría para que yo les platicara los 3 años más o menos que tengo conviviendo con el colectivo HCB. Muchísimas gracias, doctor Marco Tulio Pedrosa Amarillas. Van nuestros aplausos, nuestros reconocimientos, nuestros abrazos y Gracias. todos nuestros recuerdos, y se nos queda en la memoria también. Muchísimas gracias, muy agradecidos. Venga, doctor Pedro. Pero yo quisiera decir que si hiciéramos una suerte de línea entre las imágenes de todas las diapositivas que se han presentado desde ayer, si marcamos una línea continua, no continua, un transecto, ¿no? Con diferentes gradientes por ahí, sobre las imágenes y el gran conjunto de los fractales y muchos parecidos o muy cerca de las que acabamos de hablar, ¿no? Las fotos, las pinturas, desde el arte, ¿no? Y bueno, pues todo esto se potencia, ¿no? Y ahora yo quisiera, bueno, que ahora con la exposición del compañero, a mí, que es nos permite visibilizar de una manera creativa, con esa mirada ética y estética de la que hemos estado hablando en cuanto a habitar el mundo y todos los elementos del contexto, tanto en lo global y lo cultural, y toda esta dimensión desde la antropología, desde la evolución y desde el mismo pensamiento complejo. Entonces yo veo en el graffiti, a mí se me hizo interesante la pregunta que hiciste, Pedro, y el compañero la abordó de una manera muy interesante en relación a lo que tú preguntaste, pero de paso nos recreó otra dimensión por ahí más bien, y sí, dijo lo sagrado, pero nada más. A mí me parece que tu pregunta llevaba doble jiribilla, como decimos en México en el billar, ¿no? Tenía como una cierta jiribilla y yo lo que quería era preguntar si la parte transpersonal, esa parte de lo sagrado, que no nos basta con delimitarlo en esa categoría, sino que nos abre todo el campo, pues ya lo dijo usted, a la lingüística, a la poesía, a la literatura, en fin. Pero la parte transpersonal y el ambientalismo transpersonal en América Latina tiene mucho que compartir con nosotros, ¿no? Entonces a Pedro es la pregunta si por ahí él mismo puede abordar el asunto de lo transpersonal, en tanto más allá que la líquida palabra de espiritualidad. Y al compañero del graffiti, de veras estoy muy feliz porque, mire, yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de San Diego, del sur de California, en San Diego,
y vi lo que yo denominaría un graffiti en un espacio académico como es la Universidad del Sur de California, con un graffiti de los huicholes, con más de 3 metros de largo y como de 2 de ancho a lo largo del salón. Eso es cómo entender esa síntesis y ese encuentro de cultura, ¿no? Yo soy chilango, soy del DF y tengo toda esa cultura, pero la vivo cotidianamente, aún cuando tengo 40 años acá en Michoacán. Pero aquí en Michoacán siempre tomo fotos de todos los grafitis en todas partes donde ando, pero uno de los últimos fue de un xoloscuincle bellísimo, un perrito xoloscuincle en una pared grande y todo. Necesitaría yo toda una plática para contárselo, pero si viera, se me murió mi xoloscuincle, tengo una que se quedó con una patita, pero lo que he leído de estos seres, ¿no? De luz y de bien, no, pues no tengo muchos elementos, pero sí soy muy abusivo con mi xoloscuincla, se quedó cojita, ya está viejita, y cuando tengo yo frío, me pongo mis pies sobre su pancita y sobre eso. No, pero luego la apuesto conmigo y la abrazo y la tengo. Muchas gracias, Pedrito, perdona mis excesos y disculpa.